Ujú. Creo que iba a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo, creo que ya agarró por fin. Ahí va, ahí va, ahí va. Nos quedamos aquí. Vamos a ver las de insulina, glucagón, leptina y grelina. Básicamente todas las hormonas de origen pancreáticos, más que nada. Una pregunta antes de empezar, jóvenes. Obviamente, creo que ya sabemos que el páncreas se divide en dos órganos, el órgano exócrino y el órgano endocrino. El exócrino es el que tiene que ver más que nada con la digestión, es que el endógeno tiene que ver un poquito más con la cuestión de, pues, de esto, ¿no? De las hormonas. A pesar de que hay varios sitios o varias cantidad de células que se encargan de esta función hormonal, debo de comentarles que solamente existen o representan el total del páncreas de 1 al 5% del peso del páncreas. Normalmente todas las células están acumuladas en algo denominado como los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans pues tienen cada una de las células encargadas de crear cada uno de los tipos de hormonas. En este caso pues tenemos al glucagón, a la insulina, a la somatostatina y al polipéptido pancreático, que aún no se conoce con exactitud sus funciones, pero comentan en algunas bibliografías, dicen que tiene algunas funciones también de tipo digestivo. Pero bueno, las que realmente nos interesan para el fin de esta clase son las células que secretan el glucagón, que son las alfa, y las células que secretan la insulina, que es el beta. Claramente las delta, que van a secretar somatostatina, es un regulador para las dos hormonas anteriores, ¿no? Entonces, si hay exceso de insulina, se secreta somatostatina para inhibirla. Y si hay mucho glucagón, se secreta somatostatina para poderlo inhibir. Que no es lo mismo competir a inhibir, que eso hay que tenerlo muy en consideración, jóvenes. ¿Vale? La insulina y el glucagón compiten entre ellos, es decir, se inhiben mutuamente. Pero la somatostatina inhibe la función directamente, independientemente de cuánta glucosa haya. Un punto que hay que tener en cuenta, considero. ¿Vale? Ahora, lo que les iba a preguntar, ahí es donde vamos a empezar. Como pueden ver, aquí tenemos mucho texto acerca de la definición de la insulina. Nos habla sobre qué es, dónde se encuentra, cuál es su efecto, qué lo inhibe. A ver, un segundo. Que lo inhibe y cómo es su secreción en el cuerpo. En este caso se le conoce como que es pulsátil. Pero eso no les iba a preguntar. Les iba a preguntar que si quién recuerda
o más bien, ¿cuál es la síntesis de la insulina? ¿Cuál es la ruta metabólica que sintetiza a la insulina? ¿Nadie? Eh, A ver, bueno, Edgar. la verdad que sí no me acuerdo, no le voy a mentir. Pero a lo que tengo entendido es que está la glucosa Ajá, y va al páncreas sí, y entra por el GLUT2, ¿no? ajá. No, era GLUT2 o GLUT4. ¿En dónde? Entonces cuando entra en las células mm, beta, Ajá, ajá, sí, ajá, beta, y entra por medio del GLUT. sí. Entonces hace que hasta donde lo enseñaron fue que estimula ya las células cuando entra, hace todo el proceso de como el segundo mensajero y hace todo, y hace que se secrete la insulina. Ah, ah, ok. Es para que se secrete. La razón es, pero ¿y cómo se sintetiza? Nada, ya hasta ahí llegó mi conocimiento, para que le miento. Fíjense que ya lo vimos, nomás hay que recordarlo. ¿Alguien se acuerda cuál es la síntesis de la insulina? ¿Un dogma? A ver, muy bien, ya vi el chat y ya vi a Torres. A ver, ¿cómo es el dogma? Torres. Registración, transcripción y traducción. Muy bien a los dos, excelente. Precisamente el dogma de la biología celular de nuevo vuelve a intervenir para la síntesis de proteínas. Ya se los había comentado en otras clases. Acuérdense que ese es el encargado real. Muy bien, Torres, y muy bien, Benítez. Ahora, el otro punto que hay que tocar acerca de ello, pues es la cuestión de qué es lo que crea. Si ya sabemos que el dogma, que es replicación, transcripción y traducción, crea las proteínas, pues hay que saber cuántos aminoácidos va a crear. En este caso, la insulina está formada por dos cadenas polipeptídicas, una cadena alfa de 21 aminoácidos y una cadena beta de 30 aminoácidos. Esto dando un total de que entonces la cantidad total de aminoácidos que tiene la insulina es de 51 aminoácidos. Me lo vuelve un esto. Entonces, esto para que lo tengan muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, este polipéptido de 51 aminoácidos con una cadena alfa y una beta se forma gracias al dogma de la biología celular. ¿Ok? ¿Dudas? Eso está fácil, ¿o no? Sí. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué más necesitamos saber? Aparte de ello, ahora lo que necesitamos saber, ya que sabemos su síntesis y ya sabemos de cuántos aminoácidos está hecho, ahora lo que nos debe de interesar es cómo se libera. Ahorita su compañero Edgar nos había dado una muy buena explicación acerca de ello. Vamos a darle un pequeño repaso. Yo sé que la imagen está en otro idioma, la disculpa por ello, pero creo que se entiende bastante bien. Como pueden ver, la glucosa que se consume va a llegar al páncreas gracias al transportador GLUT2. Ese transportador GLUT2, pueden darse cuenta, ¿sí? Va a generar el proceso de glucólisis y ciclo de Krebs dentro del páncreas para siempre poder generar ATP, que esa siempre es la finalidad de todas las rutas metabólicas al final del día. Crear ATP. ¿Ok? Ahora, este ATP, ¿para qué se utiliza? Normalmente, como cualquier otra molécula del cuerpo, resulta que las proteínas necesitan de vesículas para ser secretadas.
como lo pueden observar. Sin embargo, desgraciadamente, la célula beta no cuenta con canales de sodio para poder generar una despolarización que ayude a liberar las vesículas. Es por ello que entonces tiene un canal especial. De hecho, técnicamente es un canal. Se le conoce como canal de potasio ATP dependiente de ATP. Pero, ¿qué hace este canal de potasio dependiente de ATP? Si ustedes se fijan, el ATP cierra el canal de potasio y el cerrar el canal de potasio hace que se mantenga más tiempo adentro. ¿Y esto qué nos sirve? Preguntarán. Pues precisamente ese es el punto. El mantener el potasio adentro va a generar que podamos hacer una despolarización, porque al final del día, ¿qué es una despolarización? ¿Qué es? Pues Es cuando el voltaje negativo aumenta a positivo, se hace positivo. Pues, exactamente. Entonces, eso quiere decir que no es necesario que entre el sodio, solo con que se retenga él. Así es. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Entonces, todo muy bien hasta ahí. Ahora, si se retiene el potasio, pues se vuelve más positivo la célula beta, y si se sale, pues se va a volver más negativo. En este caso, la retención del potasio, como pueden ver, da la despolarización, y esto va a estimular al verdadero responsable de todo el proceso de la liberación de la insulina, que es el canal de calcio dependiente de voltaje. Aquí lo tenemos, canal de calcio dependiente de voltaje. Va a permitir que entre el calcio dentro del interior de la célula beta y podamos forzar que la insulina que está guardada en estas vesículas de transporte sea liberada. ¿Por qué lo libera a las vesículas con la ayuda del calcio? Porque todas esas vesículas están formadas de actina y miosina. La actina y miosina es la que se pega aquí, se contrae y la libera, o la saca como si fuera una especie de resortera, si lo quisiéramos ver de esa manera. Entonces, pues lo que sucede, nada más. Está bien fácil. Entonces, repitamos. Entra glucosa con el glucose, hace el ciclo de Krebs, glucólisis y demás para crear energía. La energía cierra el canal de potasio para iniciar la despolarización. Esto hace que active el canal de calcio, y entonces el canal de calcio, con los calcios que entran claramente, va a generar que la actina y miosina de las vesículas se contraigan y sean liberadas fuera de la célula beta. ¿Ok? Y ya, esto porque se los comento, porque obviamente hay medicamentos que van a ayudar a activar ciertas de estas porciones de la célula beta. Y por ejemplo tenemos un fármaco, mejor también está en otro idioma, pero se le conoce como sulfonilureas. Un ejemplo de ello es la glibenclamida. La glibenclamida, como pueden darse cuenta, va a hacer el mismo efecto que hace el ATP sobre el canal de potasio, o sea, bloquearlo. Las sulfonilureas bloquean el canal de potasio, lo que va a permitir que haya una más fácil despolarización y por ende haya más liberación de insulina. Por eso las sulfonilureas entran en el grupo denominado como secretagogos. O sea, secretan más insulina, para fin muy práctico. Insulina. Agogos de insulina. Y pues nada más. ¿Okay? Ahora, esto es importante recordar, nada más para saber cómo se hace la liberación. ¿Por qué estamos viendo, de hecho, los pasos de la liberación de la insulina? También se preguntarán. Hay un punto que también vale la pena ver, que de hecho técnicamente tocaron un poquito en semestres previos, que es la cuestión de las prehormonas, prohormonas y pues la hormona propiamente dicho. Se le conocería como hormona activante. A lo mejor no lo vieron de esta manera, pero vamos a repasarlo. Prehormona hace referencia a la creación de una hormona que se encuentra en el interior de la célula.
¿Sale? O sea, quiere decir que entonces las bolitas que estamos viendo ahí de insulina, ¿sí? Ok. Ok. Prohormona, ¿a qué se debe? Es la hormona inactivada, pero que se encuentra en el interior, creo que se encuentra, perdón, en el torrente sanguíneo. Pues creo que ya hormona como tal activada, creo que ya lo hice todo que es, ¿no? Hormona iba en torrente sanguíneo. ¿Sale? Es importante que recuerden esos términos porque básicamente eso es lo que estuvimos viendo. ¿Ok? Prehormona para cuando se crea y está todavía en el interior de la célula. Prohormona cuando sale pero sigue inactiva. Y hormona como tal cuando ya, pues ya está en su receptor, ya va a hacer su función. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, pero con el fármaco. A ver. Lo que estaba diciendo era su mecanismo, bloquear el canal de calcio y qué más. No, bloquea el canal de potasio. Ajá, ok, de potasio. Ajá. Y esto va a generar que se dé la despolarización de la célula beta. Ok, gracias. Y así se despolariza, mete calcio y así libera más insulina. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, entonces si no hay dudas, ahí está. Esto. ¿Qué otra cosa debe ser relevante? Debe ser muy relevante con la cuestión de la insulina. No podemos saltar. Lo que me interesa ahora es hablar de su mecanismo de acción. Si ustedes se fijan aquí en el mecanismo de acción de la insulina, podemos darnos cuenta que tenemos un receptor con algunas palabritas ahí medias extrañas. Por ejemplo, tenemos la cuestión del THC. ¿Alguien sabe qué significa THC? ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca lo han escuchado? Jamás. ¿No? Yo no. Bueno, el CHC a lo mejor y no lo han visto así de manera directa, pero de hecho técnicamente sí tiene un conocimiento a grandes rasgos de esa palabra, solo que no lo vieron de así. Perdón, las proteínas CHC es una abreviatura para hablar de, que me pone aquí al lado, proteínas, superficie celular humanas. Literalmente tiene el nombre como más chafa del. Entonces, esta proteína de superficie celular humana, como pueden darse cuenta, sigue afectando y generando más moléculas. Hay una en especial que debe de llamarles más la atención de esas moléculas que crea, que es el RAS. El RAS, como dato curioso, como tiene, no sé cómo se los pudiéramos definir para ser más práctico. Ok, ya sé. Realmente el RAS técnicamente ya es una proteína G monomérica, o sea, no entra en las que hemos estado platicando, pero tiene otro detalle que es mucho más interesante que la cuestión del RAS, o la proteína G monomérica. Resulta que estas proteínas monoméricas se van a encargar de estimular a esto que se llama MEK-IR, que para fin práctico son las dichosas proteinasas. Creo que les está empezando a sonar. A pesar de que es de proteína G monomérica con eso del RAS, por culpa de estas las proteínas de superficie celular y la presencia de quinasas, que son estas que están aquí,
Pues, técnicamente tenemos un nuevo receptor de tirosinasa. Es lo que realmente tenemos aquí. En el otro lado, la cuestión del IRS, ese IRS también tiene un nombrecito bien chafa, que es, déjenme ponerlo aquí, está en inglés, sustrato del receptor de insulina 1. Este sustrato del receptor de insulina 1, pues como pueden ver, es una proteína que está anclada. Entonces, pero van a ver que a su vez está anclada a una molécula que dice PE3K, que eso significa... ¿Qué creen que significa? El PI3K, para fines así como muy prácticos, es una quinasa. Se le conoce como la fosfatidil inositol 3 quinasa. Ahora, dice quinasa. Entonces quiere decir otra vez que este lado también se refiere a otra vía de tirosin. Tirosin quinasa. Exactamente. Entonces, pudiéramos resumir que todo esto es una vía otra vez de tirosinasa. Todo nuestro receptor de insulina es de tirosinasa. Tal vez la última que nos faltaría, y si quiero hacerle una mención, es la PKC, que ustedes la conocen mejor como la proteinasa C. Entonces, tal cual. Entonces, pueden darse cuenta que al final del día todo termina generando un tipo de proteinasa, pero sin que haya, exceptuando con la cuestión del RAS, que podríamos decir que igual no se considera, todas son rutas para hacer receptores de proteinasa. ¿Okay? Estas vías, como pueden darse cuenta, son puras palabras bien raritas, realmente son funciones que tiene la insulina, porque la insulina tiene una función general de la cual siempre se ignora. Uno piensa que la insulina solo sirve para la glucólisis, pero la realidad es que es una hormona anabólica. Es decir, se encarga de crear más cosas. Entonces, todas estas rutas que estamos viendo, tanto esta de la del CHC, el RAS, el MEC, todo esto, es para generar anabolismo. Pero crear las diferentes macromoléculas también genera más anabolismo. Entonces, la insulina realmente aumenta la cantidad de moléculas en el cuerpo. Es un anabólico. ¿Sale? O sea, es un factor de crecimiento, si así lo quisiéramos ver más fácil. Y lo cual esto da mucho más sentido cuando recordamos que hay una hormona llamada IGF-1, también llamado factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces podemos darnos cuenta que este IGF-1 realmente lo que está simulando es la función de la insulina desde el punto de vista de proliferación, pero al final del día sigue siendo una hormona de crecimiento. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Aquí, ¿dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas, este es el mecanismo. Podríamos resumir lo que pues, es tirosinasa, es una hormona anabólica, que favorece el crecimiento y la diferenciación. Y solo hay que recordar los nombres que les acabo de señalar ahorita. Proteína de superficie celular humana, que el RAS es un tipo de proteína G monomérica, por decirlo de esa manera. El MEC y el ERK son ejemplos de proteinquinasa, al igual que la proteinquinasa C. El IRS significa sustrato del receptor de insulina 1 y PI3K es fosfatidil inositol quinasa. Y nada más. Doctor, ¿Sí? la AKT también es una quinasa. ¿La qué? Sí, sí. A ver. El AKT es una quinasa. Así es.
Y pues nada más. Realmente les diría que nada más recuerden esas moléculas de ahí. ¿Está bueno? ¿Y ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, todo bien. Bueno, entonces ya eso sería todo con la cuestión del receptor de insulina. Vamos a quitar el así. Ahora, entonces ya con la insulina ya nos quedó claro que es proteica, que se va a sintetizar con el dogma de la biología celular. Técnicamente la función de la insulina estimula más el dogma de la biología celular y su liberación depende de la despolarización de la célula beta. Y ya. Nada más. Ahora, hablemos de la siguiente hormona, que es el glucagón. En el caso del glucagón, también es una hormona proteica. Es una hormona proteica. ¿Vale? Esta hormona proteica va a tener en este caso 29 aminoácidos. Entonces, eso quiere decir que también se va a formar gracias al dogma de la biología celular. A su vez, podemos darnos cuenta que este péptido o esta hormona también tiene fases de prehormona, prohormona y finalmente pues hormona propiamente dicha, que aquí los tenemos. Tenemos el preglucagón, proglucagón y ya la forma activa del glucagón respectivamente. ¿Cómo funciona en este caso? ¿Cuál es el mecanismo de acción del glucagón? En este caso podemos ver que el glucagón, al igual que la adrenalina en los receptores beta, es de tipo GS. Por lo tanto, pues de proteína GS, siempre vamos a estar estimulando la producción de más AMP cíclico y también de proteína quinasa A. GS, AMP cíclico, proteína quinasa A, todo esto lo hace el glucagón y la adrenalina en sus receptores beta. ¿Ok? Entonces, ahora con esto ya tiene mucho más sentido la parte metabólica de la insulina, que dijimos que se hace con la cuestión de la proteína quinasa C. Eso es un punto que se debe de tomar en cuenta, porque eso quiere decir que en teoría, al ser proteína quinasas, pues ambos podrían activar todas las hormonas, pero al ser diferentes tipos de proteína quinasa, esa es la razón de por qué se activaban diferentes tipos. Por ejemplo, en la glucólisis habíamos dicho que la insulina es su activador, pero no es tal cual de la glucólisis, sino que estimula ciertas enzimas dependientes de esa proteína A, que son la exocinasa, la PFK, la piruvato-quinasa, todos los que conocieron como enzimas irreversibles. Las enzimas irreversibles son irreversibles, pero porque dependen de una proteína quinasa en específico. Las demás enzimas no necesitan de una proteína quinasa en específico, se pueden activar con la A, la B, la C, la D, la SMAC, el AKT, no importa, mientras sea una quinasa. Pero hay unas que sí dependen específicamente de esa presencia de. Esas son las dichosas enzimas irreversibles. Cuando dependen específicamente de una proteína quinasa en especial o de un estímulo en especial. ¿Sale? Entonces las enzimas reversibles de la glucólisis dependen de la proteína quinasa C. O A, dependiendo de qué lado sea. Ah, ok. Sí, por ejemplo, ya sabemos que, por ejemplo, insulina, o la glucólisis, la lipogénesis, el ciclo de Krebs, proteogénesis, etcétera. Entonces, todas las enzimas irreversibles que estuvieran en esas rutas eran dependientes de la proteína quinasa A. Mientras que, por ejemplo, gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, proteólisis, todas serían dependientes de la proteína quinasa A. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Perfecto, Todo bien. perfecto. Y pues bueno, precisamente ese es otro de los puntos que debemos de recordar, que cuáles rutas metabólicas estimula cada una de las hormonas. Creo que esto ya usted ya lo domina. Les vuelvo a poner una tablita aquí que resume qué rutas estimula cada hormona de insulina y glucagón. O sea, esta es una opción para aprendérselo. Esta puede ser otra que básicamente resume exactamente lo mismo. O esta también. Pero pues todas son iguales, ¿no? Aunque se aprenda qué ruta se activa cada hormona, ya es más que suficiente. Antes de que se acabe esta primera sesión, hay que hablar un poquito de la somatostatina. La somatostatina también es una hormona proteica de 14 aminoácidos, todavía más pequeña que las otras dos hormonas que acabamos de hablar. Y a diferencia de las anteriores, pues ya sabemos que la función de la somatostatina en la vida es inhibir. Es por ello que para poder inhibir hormonas, la somatostatina tiene 5 tipos de receptores distintos, cada uno dedicado a un tipo de proteína G en específico. Por ejemplo, el receptor de tipo 5 es de S. El de tipo 3, como hace el PIP y el MAC, entonces tiene que ser de tirosinquinasa. Este metillones, en el caso del 2, entonces era de tipo iónico. Acá hace diacilglicerol y P3, entonces sería de G. Y el tipo 4, que aunque no lo viene ahí, es de tipo K. Entonces, podemos darnos cuenta que los 5 receptores que tiene la somatostatina son los 5 tipos de receptores de membrana que existen en el cuerpo. GQ, GI, GA, iónico, tirosinquinasa. ¿Sale? La somatostatina tiene sus 5 tipos de receptores de membrana existentes. GQ, iónico, tirosinquinasa, GI, GS. En ese orden. ¿Ok? ¿Sale? Por eso es que es tan bueno para inhibir hormonas, porque realmente tiene receptores para afectar a todos. Y ya, nada más. ¿Dudas hasta aquí? Nada. Perfecto. Pues ahorita, pues esas son ya las principales, nos falta grelina y leptina, pero ahorita lo seguimos, ¿sale? Ahorita en unos 5 minutos regresamos para que vuelvan a meterse en el mismo link, ¿sale? 5 minutos, jóvenes. Ahorita regresamos. Así es. Rico. Pues su perra madre.